Vamos a hablar de algo que está muy de tendencia, como os decía al principio, que es la experiencia de usuario. Cómo se vive la experiencia de usuario, cómo se plantea, cómo se desarrolla desde dentro de la gran empresa. Y para ello, pues, os presento a Eusebio Reyero. Y qué mejor que él para que os cuente. Gracias. Bien. ¿Esto está funcionando? Sí. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí. Si estáis disfrutando la mitad que yo viendo a esta gente, estáis teniendo la mejor tarde del otoño. Muchas gracias por invitarme a Adobe, porque es gente maravillosa, estoy flipando. Vale, ¿qué os quiero contar? Os quiero hablar un poco de User Experience. ¿Y qué demonios es eso? Yo soy Eusebio, yo curro en un sitio que se llama Hackety. Hackety es un estudio de diseño social. Ahora os voy a contar un poco qué hacemos y cómo lo hacemos. Y la otra cosa que hago es que colaboro con un programa de Google que son los LAMSPAR, los Google Experts. Estoy dentro de una cosa que es muy chula, que son la gente que hace Design Sprint. Design Sprint es una metodología dentro de Google Venture, es un fondo de inversión que tiene Google para invertir a proyectos. Hacen cosas como Uber, Next, cosas así. El ticket mínimo son 100 millones, proyectos pequeños, ¿vale? Y los sprints lo que permiten es enfocar los productos para desarrollarlos. Hay un grupo de gente alrededor del mundo y colaboramos ahí. Vale, ¿qué hago en Hackety? Pues en Hackety hago esto. Diseñamos productos, que son digitales, hacemos webs, hacemos apps y servicios. Vale, pues eso que tiene que ver con el User Experience. Pues el User Experience es un concepto que es interesante, es todo esto. No sé si se llega a ver por el fondo y en el streaming. La idea de producto es una idea un poco compleja, ¿vale? ¿Qué es producto? ¿Cómo llegamos a una interfaz? ¿Es solamente la interfaz? ¿Es la experiencia que está detrás? ¿Son los visuales? ¿Es cómo me está hablando la marca? ¿Qué es eso? Y aquí es bastante complicadete. Es bastante complicado qué ocurre con la experiencia de usuario porque primero no está formalizada. O sea, en algunos sitios puedes ir a estudiarlo, por ejemplo, si vives en Inglaterra, pues te puedes matricular y ir a hacerte un MBA sobre experiencia de usuario. Y hay gente que se dedica a investigar, pero la tradición que viene, o sea, que configura todo esto, viene de los años 30. O sea, cuando empezamos a hacer dispositivos complejos son los cuadros de mando de los aviones para tirar bombas en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o sea, son esos dispositivos complejos, pues nos damos cuenta que la gente se aturulla con las cosas. Y como la gente se aturulla, pues hay que empezar a entender cómo funcionan los procesos mentales de las personas. Eso es lo sexy de toda esta historia de la experiencia de usuario. Claro que es increíble que tengamos herramientas súper chulas y luego vamos a hablar un poco sobre ellas, cómo funcionan, cómo no funcionan. Pero si os tenéis que quedar con una explicación de esto, de qué va el User Experience, para mí creo que lo más cercano a algo que no sea una ISO, que no sea una definición muy formalista, es que es una sensación, ¿vale? Construimos productos que generan sensaciones. Si tenéis uno de estos es porque habéis decidido algo, ¿vale? Estáis contando una cosa al mundo, estáis trabajando en un tipo de profesión, estáis haciendo un tipo de actividades, tenéis una visión de la realidad, lo que sea. Pero el día que lo comprasteis, lo abristeis, eso olía de una manera especial, ¿vale? Ahí alguien se gastó su tiempo en planificar cómo iba a ser eso, cómo se quita el zip, cómo se abre el paquete, por qué la caja no sale, por qué pesa, por qué huele, ¿vale? Eso no es la interfaz. Es importante pensar en esto, qué es lo que la gente necesita, qué es lo que la gente espera. Entonces, el User Experience no es diseño de interfaz, ¿vale? Lo que hacemos es interfaz. Básicamente, el User Experience tiene un problema de logística, de distribución. Y ese problema que tiene es que no funciona la telepatía, ¿vale? Como no funciona la telepatía, lo que hacemos es interfaces o hacemos procesos para contar a la gente cómo esperamos que se comporten los productos digitales. Pero, desde luego, me gustaría que si os vais, después de escucharme, la gente que nos está viendo, os quedáis con esa sensación de que no es solamente pixel perfect, no solamente es interfaz, no solamente es poner botones en una pantalla para que hagan cosas. Tiene una historia que va un poco más allá. Por ejemplo, entre esto y aquello, ¿cuál pensáis que es más chulo?
Opción A, manos arriba. Opción B, manos arriba. ¿Ninguno? ¿Pensáis nada? Opción A. ¿Vale? ¿Y opción B? Vale. Os cuento de qué va esto. El año pasado hay una crisis con la gente que quiere moverse desde sitios donde les tiran bombas a sitios donde no les tiran bombas, ¿vale? Y esto lo llamamos la crisis de los refugiados. Esto entra en conflicto directo con la idea fundamental de cómo se construye Europa, ¿vale? Los acuerdos de Dublín. Nosotros, como europeos, hemos pactado que la gente cuando llega a nuestras fronteras, entre todos los europeos les acogemos. Eso se nos ha olvidado y tenemos una situación que llamamos los refugiados de Siria. Ok. Yo ocurro en un sitio que hacemos proyectos de impacto social. Estamos viendo esta movida de los sirios y decimos, joder, el diseño debería tener un sentido. O sea, el diseño debería buscar soluciones a problemas. No tendría que ser una cosa cosmética, no tendría que ser una cosa que hacemos para hacer bonitos sitios. El problema que tiene diseño es que es una palabra que a veces se emplea de una forma un poco alegre. He ido a cenar a un sitio de diseño. Esto es muy de diseño. Es como, a ver, explícame, ¿de qué va esto? Porque hasta donde yo he entendido, el diseño es, dentro de una serie de problemas, cómo podemos atacar esos problemas con estas limitaciones. Pueden ser de dinero, de tiempo, de recursos, de conocimiento, de tecnología. Pueden ser de un montón de limitaciones, ¿vale? Pero no hay una sola solución, no hay una solución que digas, esta es la buena. Hay múltiples soluciones a esa necesidad. ¿Vale? En ese contexto, nos pareció que una forma que podía ser interesante es hacer algo para ayudar a esa gente. Tampoco sabemos hacer muchas cosas y lo que sabemos hacer son apps. Entonces, nos pareció que era interesante hacer esto. Este proyecto, además, está dentro del marco de una cosa que hacemos dentro de Hackety. Y son proyectos que una vez al año sacamos 2 semanas de todo el equipo y regalamos proyectos, ¿vale? Pagamos la nómina de todo el mundo, yo soy el CEO del estudio, para que nos dediquemos a hacer proyectos no profit, proyectos que damos al mundo, proyectos que liberamos. Y el del año pasado, de nuestro proyecto gratis, era Refugees App. Vale. ¿Por qué esto y por qué esto no? Esos 2 proyectos es el mismo proyecto, ¿vale? Ahora os cuento un poco la historieta. Tú imagínate que eres un tipo sirio, que tienes que cruzarte Europa y pues que no tienes dónde cargar el móvil. O sea, estás en medio del mundo, o sea, ¿cómo cargas? Pues hace falta que la interfaz consuma lo menos de electricidad para pintarte la pantalla. Además tiene otros problemillas. No puede ser brillante, o sea, supongo que todos os habéis dado cuenta que si estáis en la cama por la noche y se enciende el móvil, se os ilumina la habitación. Sí, ¿no? O sea, es una experiencia que compartimos. Si hay un tipo con una metralleta buscándote, no es un buen momento para que eso brille, ¿vale? También nos parecía que era una aproximación de diseño que podía ser sensata. Nos hacía falta que funcionara con iconografía, nos hacía falta que fuera consumible por gente de distintos grupos culturales. Nos hacía falta una serie de cosas. Este proyecto, además, tiene una historia bastante chula porque conseguimos liar a otros amigos que son Soulside para que trabajaran con nosotros, que es otra agencia de diseño estratégico, y que nos dieran también parte de su tiempo para hacer paquete y trabajar. Lo abrimos a mucha gente se nos apoyó, quiso apuntarse. Luego pues, hay que llevar adelante los proyectos. Este proyecto nunca lo conseguimos publicar, este proyecto murió. El problema que tiene esto es que igual que puedes conseguir que vengan refugiados por rutas seguras, es que pueden venir terroristas por rutas seguras. Entonces tiene un pequeño problema legal. Es interesante que el proceso a veces se estrella contra problemas de la realidad. ¿Cómo hackeamos esto? ¿Cómo hicimos para cambiar esto? Bueno, pues había una gente en Google que estaba trabajando sobre cómo resolverlo y cogimos y les escribimos y los pasamos para allá. Tomad, vosotros tenéis abogados, estáis en Estados Unidos, no será un problema. ¿Vale? Es interesante esa idea de que Lux no es solo interfaz. Los productos digitales, ¿cómo funcionan o qué ocurre? O sea, no sé exactamente si todos vivimos en esos contextos. Un poco por las presentaciones anteriores, la sensación que tengo es más de creación artística, foco a una solución de comunicación. Para mí, la relación de un producto se parece más a tocar el piano a 4 manos. Que pixela un poco la foto y queda horrible, pero bueno, la idea es que hay 4 manos, 2 personas.
En una mano habrá wireframes, habrá procesos, habrá ideación, habrá ese concepto de lo que queremos hacer. Luego explicaré un poco de qué estoy hablando aquí. En otra mano habrá visual, habrá comunicación visual. Pero en otra mano estará la construcción, estará el código, estará hacer el producto, y en otra mano habrá gente que lo comercialice, habrá gente que lo distribuya, habrá gente que piense en las métricas de negocio. Es importante entender todos esos puntos porque muchas veces trabajamos de forma aislada, ¿vale? Esta es mi parte de trabajo, que no tiene nada que ver con esta otra parte de trabajo, ni con esta otra parte de trabajo. Esto ocurre incluso dentro de las mismas empresas. O sea, algunas compañías están construyendo productos y el tío que lleva la plataforma de Android no habla con el tipo que lleva la web, no habla con el tipo de iOS, no habla con los tíos de marketing, y es un carajal. O sea, esto bueno, pasa muchas veces, o tengo la sensación que lo he visto que ocurre muchas veces. Cuando decimos que hay user experience, exactamente ¿qué decimos? Que hay experiencia de usuario. Vale. ¿Y esto qué es? Yo entiendo que esto es complejo porque en mi familia, después de 17 años haciendo esto, pues yo llego a casa, soy de León, y mi madre me está esperando con un listado de vecinas que les tengo que arreglar el ordenador porque no funciona. ¿Vale? Entonces, entiendo que esto es una idea un poco rara. Básicamente, creamos una experiencia en el usuario. Vale, y hemos visto al principio un vídeo sobre cómo es importante la experiencia, nos han contado un poco todo esto, pero ¿qué es esto de una experiencia? Una experiencia del usuario, y el usuario incluso a veces es unicornio, es animal mágico. Muchas veces yo en mi vida me encuentro en situaciones en las cuales hay balas de plata. Alguien levanta la mano de eso no lo va a entender el usuario. Habitualmente a esa respuesta solamente puedes luchar con otra bala de plata que es técnicamente no se puede hacer, ¿vale? Tú ahí te metes en tu discusión, a ver quién la sube más arriba y ya la colocamos ahí. El usuario, la única forma de que tenemos de descubrirlo es a través de investigación. Y esto también es un poco raro. Me ha gustado bastante las dos primeras presentaciones. Luis, cuando contaba cómo estaba haciendo los moodboards para prepararlos para coger ideas, eso es research. O sea, lo llama de otra manera, pero es investigación, es una cartografía de soluciones, es un catálogo de soluciones. El UX, o los procesos de UX, wireframes, mockup, visuales, user experience, design thinking, sprint design, agile, diseño, desarrollo, release, estrategia, todo esto es importante. Pero tenemos que entender que, creo que es bueno, lo que me gustaría compartir con vosotros, que el diseño eso es un proceso. Se parece mucho a una cadena de montaje. No en el sentido más zafio del concepto cadena de montaje de construyo, pis, pas, sino es la música, son las dos manos tocando. O sea, no tiene sentido. Si no hay uno que acompaña al otro, no ocurre la magia. Si lo pensamos como una metodología, la forma en la que nos enfrentamos al curro cambia, ahí pasa algo que es mágico. Si trabajáis en tecnología o trabajáis dentro de las industrias creativas, pues está muy valorado que seamos tipos inteligentes, que tenemos respuesta a casi todo. ¿Cómo se puede hacer no sé qué? Pas. Esto, pas. ¿Quién sabe? Pas. Y es bueno no saberlo, no tengo ni puta idea. O sea, tengo que investigarlo, tengo que mirarlo. No. Tú quieres que eso valga 1.000 millones y yo no te lo sé hacer. Si fuera así, joder, estaría fabricado todo el rato cosas. Pas. ¿Queréis dinero? Tomad. Eso no va así. Nos tenemos que enfrentar al problema, tenemos que encontrar al usuario, tenemos que saber qué quiere hacer, cómo lo necesita, cómo se va a hacer. Porque si no, muchas veces lo que estamos haciendo es diseñando desde nuestra perspectiva. Estamos diseñando para una imagen, para un espejo, para alguien que soy yo. ¿Vale? Y yo voy a comprar pues, un ordenador, una botella, un teléfono, no sé qué, pero no voy a comprar 1.000 millones de ellos. Y es importante entender esas motivaciones, esas necesidades. Quiero compartir unas reflexiones con vosotros, ¿vale? No sé si ya hemos llegado a ese punto en el cual más o menos os hacéis un poco la idea de cómo es mi día a día, en qué trabajo, qué es lo que hago. Construimos productos digitales, le damos a gente a que esos productos vean a algún sitio. ¿Es importante las herramientas? Pues no. La gente de Adobe hace un trabajo fantástico, los tenemos instalados en nuestras máquinas, trabajamos con ellos, pero lo importante no es el tool, no es con qué lo construyo. Lo importante es con qué proceso me quiero enfrentar al problema. O por lo menos lo importante para mí, en la forma en que entiendo mi trabajo y la forma en la que me gusta ganarme la vida, es esa.
Creo que es un proceso, creo que es un challenger, es un desafío y es algo que quiero enfrentarme a ello. No tiene que ver con que tenga un Mac o tenga una pizarra, ¿vale? Tiene que ver con cómo entiendo la forma de llegar a la solución. Valor. Valor, pero no en el sentido de ser valiente, sino en el sentido de aportar valor, ¿vale? Esto creo que es crítico. En nuestros proyectos tenemos que aportar valor a nuestros clientes, a nuestros usuarios, a la sociedad. Se ha hablado mucho de hacer proyectos personales, está guay eso, o sea, creo que es muy bueno. No solo porque hagas proyectos personales y tengas un espacio de experimentación o para probar o textar cosas, sino porque también te permite colocarte en el mundo. Yo estoy aquí y quiero hacer esto. Estoy aquí intentando probar esta historia. Y luego la gestión de proyectos. Vale. La gente que esté más en ciclos formativos o que esté dentro de la profesión, igual es interesante que durante las cervezas podáis compartir o acercaros unos a otros. La gestión de proyectos es una cosa como que no nos gusta a nadie y está ahí en el limbo, pero es muy importante. Y además es una cosa que tengo la sensación que muy pocas veces está profesionalizada. O sea, soy Product Manager por la gracia divina y ahí estoy. Es peligroso, ¿vale? La gestión de proyectos tiene mucho que ver con cierta cultura corporativa, cómo nos relacionamos dentro de las organizaciones, dentro de los equipos, dentro de los colectivos, dentro de los grupos de trabajo. Es interesante reflexionar sobre ello. Vale, esto es básicamente lo que utilizo para currar. ¿Vale? Hay varias cosas de Adobe, pero hay cosas de otra gente que no es Adobe. ¿Por qué? Porque no tengo una herramienta que me responda a lo que tengo que hacer. No tiene mucho sentido que yo sea el tío más fino utilizando Illustrator para mi curro. O sea, igual es genial sacarle chispas a las herramientas, pero cada proyecto te va a pedir un tipo de herramienta. ¿Vale? Esto es como la típica cosa que aparece pues, en los foros o que la gente nos pregunta o que cuando hay eventos, oye, ¿y cómo hacéis esto? ¿Cómo lo hacéis tal? Parece que fuera más importante la herramienta que el proceso. Y creo que no. O sea, creo que no, afirmo rotundamente, no. El proceso es más importante. Entender lo que queremos lograr es más importante que saber utilizar de una forma muy eficaz, con un montón de macros súper chulas, o utilizar Sensei a tope, Photoshop, ¿vale? No es el rollo. Que si tienes cierta habilidad técnica vas a lograr productos más finos, sí. Que queremos que las cosas sean pixel perfect, sí. Que queremos que tengas unos acabados elegantes, sí. Pero ahí no es donde está el problema. No es un problema de que estemos haciendo productos de mierda porque somos muy buenos utilizando tal herramienta. Estamos haciendo productos de mierda porque no estamos pensando quién va a usar nuestros productos. Y esto sí es muy importante. Cada vez que os enfrentáis a algo que os frustra, ir a utilizar un cajero, ir a pagar en la web de Renfe, ese tipo de cosas, hay un fulano que es como nosotros, que en algún momento decidió que el que le estaba pegando voces tenía razón y iba a aceptarlo porque estaba desgastado o porque había apagado el cerebro ese día y había decidido que eso iba por ahí o por la casuística que sea. También es verdad que es muy fastidiado evaluar proyectos desde fuera. O sea, dentro de un proyecto pasan tantísimas cosas que no hay forma de saber qué ocurre ahí. Una cosa que creo que es interesante, o a mí me parece interesante, esto vale para hablar, esto vale para hacer vectores, esto es Scratch, esto es OmniGraph, Photoshop, Experience y esto es Bracket, ¿vale? Eso permite hacer casi un proyecto entero, desde la idea hasta el código, ¿vale? Si voy a hacer una web, si voy a hacer una app, eso me permite hacer eso. Más o menos me siento cómodo con todo eso, pero no hago todo eso. O sea, puedo conceptualizar, puedo planificar el proyecto, puedo desarrollarlo, puedo diseñarlo, puedo codificarlo y puedo ponerlo en explotación. Pero lo interesante de esta historia no es que yo lo haga y que sea qué guay soy que lo sé hacer, sino que entiendo por qué procesos tienen que pasar los otros que tienen que hacer las partes que yo no hago. Y eso sí que creo que es muy potente. Es interesante que consigamos tener perfiles más híbridos, que hablemos unos con los otros, que entendamos el problema. Típica cosa que hacen los visuales que degradan muchísimo la moral de los equipos de tecnología o de desarrollo. Los redondeos en los corners de los botoncitos, ¿vale? Es una forma de ayudar a que tu desarrollador se vuelva loco. Voy a poner un sombreado con un reborcito que hace no sé qué.
Y el tío se va a poner así como, me estás poniendo nerviosete. ¿Por qué? Porque para mí, desarrollador, sería muy sencillo que esto fuera caja. Me va a llevar nada. Lo otro, me cuesta hacer muchos recortes y mucha historia. Eso impacta en el usuario, o sea, en la experiencia que tiene el tipo al utilizar tu producto. Pues no lo sé, habría que hablarlo, habría que analizarlo. A lo mejor es crítico, es una cosa que tiene que estar ahí y que no se puede negociar. Pero a veces no es crítico, a veces hace falta eso, modelarlo. Valor. Esto es una locura. ¿Cómo aportamos valor? Pues si aportamos valor porque somos unos tíos que somos capaces de manejar un producto o una tecnología de una forma muy eficiente, pues nuestro valor es pequeñito, ¿no? Porque aparecerán otros tipos que desarrollarán esos skills y podrán hacer lo mismo. Si aportamos valor porque estamos encontrando soluciones altamente creativas o nuevas o novedosas o sencillas a un problema complejo, ahí estamos haciendo cosas muy guays, ¿vale? Esto supongo que también os ha pasado un montón de veces. No sé si hay todavía gap generacional, creo que más o menos estamos todos ahí, podemos hablar de lo mismo, ¿no? Pero el día que te dejas el móvil en casa es el día que todo el mundo te llama. Y ese día empiezas a pensar, ¿cómo era la vida antes? O sea, ¿cómo? Yo tenía una infancia y no había móviles y tenía una vida social, era un niño integrado, no sé, iba al cole. ¿Cómo era esto antes? ¿Cómo ha cambiado, no? ¿Cómo te sientes raro? Hostia, me he dejado el móvil, vuelvo a casa, da igual donde esté. ¿Vale? Ahí ha pasado algo. Pues esa sensación creo que es la que mola que construyamos en los productos cuando hacemos productos digitales, incluso en otros productos que no sean digitales. Conseguir proyectos que realmente hacen que la gente pues, se sienta muy satisfecha, o sea, te adelantas a sus necesidades. ¿Esto cómo lo puedes lograr? Pues esto la única forma que lo puedes lograr es entendiendo qué necesidades hay. Y para entender esas necesidades hace falta investigación. Y para investigar, pues no es coger un ordenador y ponerte a pintar pantallas, sino es preguntarle a la gente qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Igual estoy frivolizando un poco cómo funcionan los procesos de investigación, que luego os voy a enseñar un par de cosas. ¿Vale? Pero es importante esa reflexión. ¿Qué ocurre con el valor? Vale, gestión de proyectos y cultura corporativa. Hacemos un par de cosas que yo estoy profundamente orgulloso de ellas. Compartimos KPIs de la compañía, son públicos, ¿vale? Pues todos los meses subimos nuestros KPIs. Esos KPIs que dicen, pues dicen el número de usuarios que tenemos en las aplicaciones, que hemos publicado, el dinero que tenemos en el banco, la gente que estamos trabajando, tal. O sea, decimos muchas cosas que son muy profundas. Nosotros además trabajamos mucho con startups y eso a veces contarle esto a financiadores, entramos un poco en conflicto, a veces nos genera situaciones un poco especiales. Hacemos una cosa que también nos mola mucho. Nosotros en los socios, somos 3 socios ahora, nuestro estudio lleva 2 años para 3 ahora. Tenemos una cosa que le llamamos el CEO del mes. ¿Esto qué es? Nosotros cuando fundamos el estudio, pues alguien tenía que encargarse de ser el jefe, de asegurarse que la gente cobraba las nóminas, que se pagan los impuestos, que se pasa el recibo de la luz, hacer esas cosas, hablar con proveedores, ir a ver a los del banco. Y no lo queríamos hacer ninguno, todos queríamos hacer las cosas molonas de hacer producto. Entonces nos pareció que una forma de resolverlo era con un turnos rotativos, que fuéramos pasando cada X tiempo todos por ese puesto. Esto es súper potente y si alguno está pensando en montar proyecto, muy recomendable. ¿Qué permite ser CEO del mes? Pues el CEO del mes primero permite que las cosas están ordenadas. ¿Vale? Todo el mundo dentro de la compañía que tiene que tener acceso a las cuentas del banco sabe en qué estado está la tesorería de la compañía. Eso es muy sano. Además permite que la documentación esté donde tiene que estar. No es la típica historia que tú tienes en tu carpeta de facturas, factura Q2, Q2 primer trimestre, tal, que no hay, o sea, que nadie la va a encontrar salvo tú, pues que eso esté ordenado, que esté en un sitio donde todos sabemos dónde está. Además permite evaluar talento, ¿vale? En un proyecto, en una empresa, en una compañía, pues hay problemas. O sea, lo normal es que cuando pones gente a trabajar y a colaborar, pues surjan fricciones. Intentes resolverlo. O sea, no hay que intentar evitar el problema, sino hay que intentar ver cómo lo vamos a gestionar. No todo el mundo funciona igual, no todo el mundo resuelve los problemas de la misma forma, ¿vale?
ver cómo es uno, ver cómo es otro, ver cómo la gente se comporta es bastante interesante de cara a tomar siguientes decisiones. ¿Quién crece? ¿Quién se va? Nosotros tenemos la oficina en Londres y en Madrid ocupamos espacios, ¿vale? Cuando vinimos de Londres a Madrid nos parecía que no tenía mucho sentido tener oficina aquí con el equipo que teníamos aquí. Nos parecía que lo que hacía falta era que entendiéramos pues, cómo es la gente de Media Lab y cómo está haciendo el activismo desde la participación, desde la digitalización, cómo es la gente en el hub y cómo están haciendo pues, procesos de empresas sociales, cómo es la gente en Google Campus y cómo está trabajando desde los emprendedores, ¿vale? Cada día vamos rotando por esos espacios. Entonces nos permite también eso, ver quién funciona mejor, quién funciona peor. Y la holocracia. Esto de la holocracia está dentro casi de palabras que habría que decir a la gente que bebiera, o sea, porque se utiliza de una manera un poco rara, ¿vale? Son como innovación, disruptivo, holocrático, chupito. La holocracia básicamente son estructuras desestructuradas, ¿vale? Son estructuras planas. Nosotros nos organizamos a través de un proceso holocrático. ¿Esto qué quiere decir? Que el líder de User Experience es el que más sabe de User Experience. Y debajo tiene un equipo y la gente le aporta a él. El líder de métricas es el que más sabe de métricas. Pero no ponemos jerarquías, no hay un organigrama en el cual CEO reporta a VP de no sé qué, VP de no sé cuál, advisor de no sé qué, no. O sea, hay un comité y todo el mundo está invitado al comité y las actas se hacen públicas porque hay KPIs públicos. Eso permite que también los procesos sean mucho más limpios y mucho más rápidos. Cuando estás en un proyecto de una dimensión pequeña, mediana, el poder moverte con cierta agilidad es importante. Además ocurre otra cosa. Mucha gente que se mete en proyectos viene de corporate, viene de empresas grandes. Viene con unas lógicas de procesos muy, muy complicados. Romper un poco eso, conseguir romper eso para no tener o que no te contamine, a veces es complejo. Vale. Y después de este rollete que os estoy contando, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo curramos aquí? Nosotros curramos haciendo esto. Hacemos prototipos, los medimos y los optimizamos. ¿Vale? Esto es todo lo que sabemos hacer. Un prototipo puede ser desde un sketch en una servilleta, a un wireframe detallado con navegación, a un mockup interactivo que permite ver cómo funciona, a un HTML de palo que lo podemos poner en un móvil. Luego, medir. Esto también es importante. Si trabajáis en proyectos y entráis en el proyecto y salís del proyecto, pues al final lo que te importa es llegar en tus tiempos al entregable de lo que tienes que hacer. La pregunta del valor ahí queda otra vez un poco ahí de... Tienes que ser muy fino, o sea, el primer tiro tienes que haberle dado a lo que querías darle. Si extendemos un poco más el proceso, no es el entregable por el entregable, sino que hay un proceso del proyecto, puedes medir, puedes ver lo que ha pasado con la primera iteración, puedes aprender qué ha ocurrido. Y esto te permite que puedas optimizar, ¿vale? Descubres que hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. No sé si tenéis mucha experiencia con productos digitales, pero cualquier web así mediana, cualquier app que tengáis en vuestro móvil, el discutir los labels, los copies que van en los botones, seguramente han sido 7, 8 reuniones intensas de un par de horas para ver si pone comprar o compra, ¿vale? Ese tipo de historias suelen ser así. Si nosotros como proveedores de servicio para una compañía lo que tenemos que hacer es entregarle un botón que diga comprar, pues casi nos da igual que ponga comprar, que ponga compra, o sea, no me importa. Lo que importa es qué pasa con ese botón. ¿Realmente la gente va y lo toca y compra y el tipo que me ha pagado está contento porque la gente está comprando más o no? ¿Vale? Y esto vuelve otra vez a encajar con lo del proceso, ¿vale? Que el diseño sí debería ser proceso. Os voy a contar un par de proyectos que me gustan mucho. ¿Vale? Esto es Hackety App. Hackety App es como nacimos. Nosotros cuando empezamos éramos una startup. Nosotros teníamos una idea divertida que era ¿por qué no utilizar el diseño para cambiar cómo son las ciudades? Al final las ciudades es un sitio donde ocurre la vida, donde ocurren todas las cosas. ¿Qué podemos hacer con ellas? Y nos pareció que no era inteligente o no era razonable pensar que las ciudades deberían ser ciudades sensibilizadas, ciudades con sensores para que podáis aparcar, para que se iluminen las calles,
sino que yo como ciudadano soy el que más conocimiento tengo de cómo es la ciudad. O sea, nadie está más cualificado que yo, Eusebio, para saber que en la calle de Eusebio, Eusebio está cómodo con cómo está la calle. Y esto es explorable a todos los demás. Entonces hicimos esto, Hackety App. Esto básicamente lo que hace es que tú coges, es una app, es un web app, funciona en todos los dispositivos y puedes coger y decir esto me mola, esto no me mola. ¿Vale? Y esto lo que permite es que la gente pueda... Me tengo que logar. Pueda decir lo que le gusta o lo que no le gusta. Vaya, no estoy sabiendo mi contraseña. Bueno, lo que os quería enseñar no es eso de cómo funciona la app, ¿vale? Lo que hace es eso, te lo descargas y hay cosas que te gustan, cosas que no te gustan, te coordinas con los vecinos y intervienes. Pueden ser alcorques, si habéis dado una vuelta por Lavapiés, ese millón de alcorques que en Lavapiés, que son jardincitos, pues una serie de procesos así. Lo interesante aquí es, cuando lanzamos el producto, estuvimos midiendo eso, cómo hicimos el proceso, ¿vale? Entonces, tenemos muestras de 1000 usuarios cada semana de ver qué estaban haciendo, dónde tocaban y dónde no tocaban. Esto es bastante chulo para entender si la propuesta que estamos haciendo del producto tiene sentido o no tiene sentido. Esto es Hoyak, es ese nombre de arriba, es una herramienta que permite trazar la navegación de los usuarios en un site. ¿Vale? Hace falta que esté publicado, pero te permite tomar decisiones. A la hora de hacer una validación, a la hora de montar un proyecto, a la hora de que esto camine, vayamos a hablar con financiadores, alguien nos dé dinero, podamos pagar nóminas, no vivamos en precario, montemos una estructura, podamos avanzar, hace falta este tipo de cosas, hace falta este tipo de procesos, hace falta entender un poco qué queremos hacer y hace falta entender cómo la gente espera utilizarlo. Vale. Refugees App ahora es así, la parte más radical ya no es. Aquí hay un montón de gente interesantísima haciendo cosas chulas. Este proyecto me da mucha pena que no se haya logrado llevar a cabo, o sea, porque al final son cosas que realmente te vuelven a poner en contacto con el ser humano. O sea, que hagamos un iPhone que hace no sé qué más rápido que el anterior y que cueste un potosí, es una forma interesante de utilizar el diseño, pero no sé si está cambiando el mundo de una forma disruptiva hacia donde me parece que me gustaría que fuera el mundo. No obstante, también hay que entender que los proyectos tienen limitaciones. Este, en cambio, salió muy bien. Estos son Save the Children. Save the Children vienen a hablar con nosotros porque quieren dejar de tener dependencia con el gobierno, ¿vale? Las ONGs pues, reciben dinero de fondos públicos y no puedes ser crítico respecto a ciertas políticas porque son los tipos que te dan dinero para que lleves a cabo tus acciones. Entonces nos cuentan su situación y nos parece interesante que lo que hay que lograr es que ellos vivan de lo que le da la sociedad civil, ¿vale? La gente que somos ciudadanos les damos dinero para que hagan cosas y cómo el SAFE funciona y cómo la organización se replantea. Este proyecto se parece un poco a lo que contó antes Tavo, que un proyecto llama a otro proyecto. Entonces después nos llamó CEAR, ¿vale? Y que casi querían lo mismo. Aquí el diseño no fue tan importante en el sentido visual, sino en los procesos, ¿vale? CEAR es una organización que estaba en un estado un poquitín menos desarrollado en temas digitales, era un poco más analógica, le hacía falta que le diéramos un poco de acompañamiento a entender esos procesos. Entonces, eso también creo que es diseño, ¿vale? En el sentido de que estamos haciendo cosas que permitan que el mundo cambie o que solucionemos problemas. A mí me parece que esta profesión es preciosa, o sea, es increíble. No se me ocurre otra forma más chula de ganarte el pan. Yo cuando empecé a ser diseñador de interacción, volví a mi casa en Navidad y, oye, pues estoy currando en un sitio tal y hago esto. Y se lo contaba a mis colegas del barrio, yo soy de León, y mis colegas no acaban de entender muy bien a qué me dedicaba. Digo, joder, es que me pagan por pensar. O sea, parece que es eso. O sea, al final la esencia del curro de diseño es pensar, es cómo resuelvo este problema.
El problema está en que nosotros como hardware tenemos un fallo, no funciona la telepatía. Yo lo veo así, ¡pas!, y puedes lanzar el rayo. Entonces no hace falta mostrarlo en algo, hay que montar soportes. Puede ser pensar, puede ser imaginar, puede ser conceptualizar. No me importa tanto el matiz, pero lo interesante es eso. Y luego generas impacto, ¿vale? Que esa es otra idea que también me parece increíble, ¿vale? Esa historia es una historia trágica y no quiero ponerla en términos rosas, ¿vale? Pero es acojonante cuando haces investigación. Estas son las fotos que muestran los medios y tú dices, este tío, pues la mayor preocupación que tiene en el mundo es mandarle un WhatsApp a su familia cuando llega a un sitio. Y dices, los cojones, es lo que quieren hacer. O sea, estos tíos cuando llegan a Lesbos están haciendo cola para poder cargarle el teléfono y coger y decirle, oye, que he llegado, que estoy vivo. Y es bastante flipante esa historia. Y ya está, esto es lo que os quería contar. No sé si hay preguntas. Gracias.